Hola a todos, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Bueno, qué lindo tenerlos hoy acá. Estamos inaugurando este nuevo espacio de entrevistas, de historias de integración, donde la idea es traer nuevas experiencias contando, ¿sí?, cómo funciona, cómo nos vemos y cómo avanzar. Así que hoy vamos a tener una invitada especial, acá la estamos esperando, que se nos va a sumar para contarnos toda su experiencia. Así que vamos a arrancar. A ver, estamos iniciando. Hola, Hola, Vero. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Igualmente. Bueno, qué Acá lindo y bienvenida a esta primera Gracias, edición. Para mí es un honor que gracias. vos estés acá en esta primera edición de Historias de Integración. Estás como inaugurando esta No, nueva sección, así que me pone muy feliz hacerlo con vos. gracias, Para mí fue muy gracias. lindo trabajar juntas. Ahora les voy a contar todo y Vera se va a presentar, nos va a contar sobre ella. ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? Estoy viendo que si me veo muy alta, muy Estás baja. muy frente. Sí, sí. Y Acomódate, además acomódate. con la humedad que hay acá, es imposible de que me vea un poco mejor. Como que el cabello, la piel, todo. Pita está como loco acá. Estás divina, quédate tranquila, estás divina. Gracias. Si necesitas acomodarte, acomodate. Estas son las Estoy cosas que bien, tiene sí, el Viva, ¿estás bien? Ok. sí. Bueno, entonces para arrancar esta sección, contanos de vos. Contanos qué haces, a qué te Bueno, yo dedicas actualmente. soy maestra de yoga. Y también terapeuta en medicina ayurvédica y también maestra especial. Ahora también me dedico a integrar un niño en una escuela, así como que hago de todo esto un poquito. Eh, y bueno, me dedico a esto y doy clases, doy talleres. Desde la Ayurveda empecé también a dedicarme a acompañar a las mujeres en sus cambios, sobre todo si están pasando por los periodos de perimenopausia, menopausia. Entonces, les doy consultas y también organizo talleres donde acompaño a la comunidad femenina. Qué linda esa oportunidad, ¿no? También. ¿Siempre Es lindo, tuviste este sí. deseo cuando decidiste estudiar la Ayurveda o cómo fue que te introduciste o que lo elegiste y No, que no, decidiste no, formarte? no. Yo creo que igual hay como algo que te encuentra, más que uno estar buscando. Y creo que por eso también llegó la Ayurveda a mi vida y creo que desde este lado también empecé a encontrarme con esto en particular, ¿no? Porque bueno, nosotros sabemos que la Ayurveda puede abarcar un montón de cosas y hay mucha gente que se empieza a especializar en en Áreas. determinadas ramas, profundizar en algo más. Y yo encontré esta parte de, no sé si es porque soy mujer, no sé si es porque me estoy acercando a la edad también, pero sí, siento que me encontró a mí más que yo lo busqué. ¿Y cómo fue que encontraste la Ayurveda? ¿Cómo arrancaste? ¿Por qué comenzaste ese camino? Bueno, ¿Por qué lo elegiste, no? porque, bueno, como maestra de yoga, en mis formaciones siempre te dan, ¿no? Como una pequeña introducción, te explican qué es, cómo acompaña el yoga, al tantra, ¿no? Como estas tres ramas que lo había visto como algo introductorio. Y hay algo que me llamó porque, bueno, la Ayurveda te habla de equilibrio, te habla de conectar, te habla de bienestar. Entonces creo que desde este lado fue algo que conecté, algo que me llamó la atención. Y por eso es que empecé como a investigar un poquito más desde esta parte. Y el objetivo inicial era mi propio bienestar, ¿no? Empecé desde ese lado, de encontrar cómo equilibrarme yo
en mi Así vida, con mi arrancamos todos, ¿no? familia. Ajá, claro, sí, 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 La vida sí. de uno y la familia, ¿no? Mm. Exactamente, sí, el propio bienestar, siempre empezamos desde ahí, sí. Desde ahí. Qué lindo. ¿Y cómo te sentías en ese momento? ¿Cómo decidiste formarte como terapeuta, digo, como dar el salto de, ok, lo conozco, lo aplico en mí, en mi familia, y ahora doy el salto a formarme en terapeuta después de hacer profesorado? Porque igual, como que tenía muchos conocimientos de muchas cosas, porque a mí me encanta estudiar, Ujú. típico de Pita también. Me encantan las certificaciones y ver, investigar, pero sentía como que por ahí todo lo que estaba conociendo estaba un poco fragmentado. Mm, Entonces, creo que desde este lugar la Ayurveda me fue como integrando todo, eh, como abarcar no solamente a mí, sino el estilo de vida, ¿no? mm. Sí. ¿Y qué te pasó cuando hiciste esta formación? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue los primeros pasos? ¿Cómo cuando la Bueno, terminaste? los primeros pasos creo que es algo también general, que tenés un montón de información, pero ¿para dónde vas con todo eso, no? Mm, Eh, y además, seguramente no tenía la confianza que tengo ahora para decirle a alguien más, para dar un consejo, un seguimiento. Entonces, cuando empecé era algo que iniciaba solamente por mí. Y, pero también seguía siendo algo que no estaba integral, no tenía algo como que me diera la confianza de poder seguir con el Ayurveda como algo más que lo que aplico en mi mañana cuando me levanto, ¿no? entiendo. Eh, poder, no tenía como estos conceptos, porque hay un montón de conceptos, no los tenía afianzados. Ujú. ¿No? Como es algo que tenés solamente en teoría por ahí. ¿Y cómo te hacía sentir eso? De no tenerlos afianzados, de que, digo, saliste de una formación de terapeuta y como que querías Sí, pero era avanzar y... la total inseguridad. Esto de Mm, decirte, antes sentía que estaba todo fragmentado, por ahí continuó durante un tiempo más así, hasta que por ahí es, no, no es solamente la cabeza, sino es el accionar, es la energía que uno le pone a todo esto, ¿no? Para poder implementarlo conmigo, para poder implementarlo en otros aspectos de mi vida, en todas las cosas que hago, ¿no? Por ahí en el momento pasado pensar en hacer un taller no era algo para mí. Yo ¿Y iba por a qué? ¿Qué los sentías? talleres. Claro, vos ibas a o sea, yo quiero como esto de, estabas formada como terapeuta, ibas a otros talleres y decías como, bueno, ¿qué pasa Claro, ahí que yo no, viste como esta claro. Es dualidad que de no, qué pasa que ellos lo dan y yo no, como qué te sentías, qué te trababa, qué había ahí adentro? es que no tenés la seguridad. O sea, Mm, yo no me veía en ese lugar, estaba en este, en el que recibía la información, ¿no? ah, Poder acompañar para otras personas era algo que todavía por ahí no estaba en mí. Incluso dando las clases de yoga, ¿no? Porque, digo, a la Ayurveda después lo llevas a todas las cosas de tu vida, incluso también con el niño que estoy acompañando ahora, eh, incluso pensar en organizar algo para ofrecer a otras personas, no tenía ni siquiera el concepto, digamos, mm. No era una idea ¿no? que Porque se te cruzaba por la mente, por más que hayas tomado una formación, no, ¿no? Como uno piensa que uno se forma como terapeuta porque va a ir a buscar pacientes a veces, ¿no? Y en tu caso no exactamente, era sí. esto. No, no, no. Y, Ni siquiera había pensado en que por ahí el Ayurveda daba, porque por ejemplo, acá donde yo vivo no es que hay un médico Ayurveda al que yo pueda recurrir. mm, Entonces tampoco pensé, dije, es algo que por ahí existe solamente en la India, mm, en un claro, momento dado. Claro, sí, claro, sí, sí. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y está bueno que lo charlemos, ¿no? Porque quizás muchos de los que están viendo esta sección están pensando lo mismo, como los médicos están en India o esto es algo de India y de a poquito esto se va abriendo cada vez más y va habiendo cada vez más formaciones y médicos y profesionales en distintas áreas, como contás vos, que se van especializando, como vos que te estás especializando también.
de abrir el campo a que más personas puedan mejorar su bienestar, ¿no? Y ese es un poco el trabajo de todos los que nos queremos formar como, ¿no? Los que estamos en este camino también, que se conozca. Sí, Y contame, exactamente. ¿cómo fue que decidiste de soy terapeuta, pero estoy tomando información y no me animo y para mí no es una forma, una propuesta hacer esto, unirte a Bailia, que es esta propuesta de como diferente, ¿no? Como, ok, te vas a formar, vas a tener todos los conceptos, pero la idea es que vos salgas a la práctica. ¿Qué te hizo hacer ese cambio, ¿no? De mental de quiero información a ir a este paso? Primero haberlos encontrado. Para mí esto fue un montón, porque en las redes por ahí también encontramos como muchas personas que ofrecen servicios, pero una mentoría me pareció la total novedad. Y entonces yo ahí sí sentí que por ahí lo que podía hacer era profundizar mis conocimientos, ordenarlos, eh, y sentí la confianza de que me pudieran dar este acompañamiento, ¿no? Al, al practicar hábitos, horarios, o sea, descubrí que hasta el descanso se puede organizar, ¿no? Mm, Entonces, siguiendo, escuchando, y dije, bueno, sí es una oportunidad justamente para eso. qué lindo, qué lindo. ¿Y qué te hizo como dar Mm. ese salto de sentir que se puede sí, yo voy como de ese de detrás de los vengo escuchando a decir, sí, esta es la oportunidad y ahora, como ese salto de cambio, Pues, ¿no? ajá, sí, es que sí fue como justamente el hecho también de que ofrecieran una práctica real, Mm, ¿no? Porque herramientas podemos encontrar un montón en todas partes, pero esto de ver la experiencia, de sentir que ahora están de moda las mentorías, ¿no? Pero no había escuchado que existía la mentoría en Ayurveda. eh, y a veces también estar un poco sola en esto, como te digo, acá por mm, ahí no encuentro otros médicos, ayurveda, otras personas con quien pueda compartir estos conocimientos, eh, encontrar una comunidad, ¿no? mm. No seguir sola en todo esto. Sí, eso es Sí. algo que a nosotros nos frenó durante muchos años y fue como, tenemos que hacer esto, ¿cómo vamos a seguir trabajando solos cuando queremos un mundo mejor, ¿no? Como para nosotros eso fue el mayor cambio que quisimos traer, así que qué bueno que eso también te llegó a vos y ojalá que le llegue a más Sí. personas. Y una vez que diste este salto y arrancaste en Bailia y empezó todo el proceso, ¿qué fue lo primero que vos decís? Esto fue lo primero que me llevé y empecé en ese momento a implementarlo, que fue lo primero, ¿te acordás? Eh, la confianza conmigo. Mm, Porque el hecho de que estuviera acompañada mm, de otras personas que estaban viviendo lo mismo, que estaban compartiendo, además, porque también hay mucha teoría, ¿no? Pero sentí que había como algo en común. mm, Entonces, al obtener confianza conmigo, es ahí en donde podés empezar a implementar, mm. ¿no? Creo que a mí eso sí fue lo que más me impulsó, la Qué confianza, lindo sí. esto que decís, porque uno piensa que la confianza es algo que tiene que nacer de uno, y sí, tiene que nacer de uno para poder implementarlo, pero muchas Claro, veces cuando vos te sentís solo y que no sabes a quién decirle, me pasa esto, siento esto, me pasa lo otro, como es mucho más difícil sentir confianza porque uno dice, estoy yo solo con esta inseguridad, con esto que me pasa y que no como, y uno se queda como hasta dándole vuelta solamente en el hecho de círculos. preguntar, Mm, ¿no? Preguntar, tener una duda, incluso la reformulación de preguntas, que es algo que lo mm. que yo mucho viví durante la mentoría. Sí, me estoy haciendo la pregunta, pero por ahí la pregunta no era esa. Entonces ahí es donde encontrás la respuesta, ¿Te acordás ¿no? el primer cambio de pregunta que vos sentiste como, claro, puedo reformular la pregunta para ir más profundo? ¿Te acordás cuál fue? O la primera como que te choqueó a este cambio de mentalidad. O si no te acordás, no pasa nada, si te acordás. Sí, no me acuerdo la pregunta, me acuerdo la situación, Sí, porque contanos. estábamos en el chat de comunidad Sí. y yo hice una pregunta sobre alimentación
y al final la pregunta no era sobre la alimentación, era si era lo correcto lo que yo le estaba ofreciendo a mi hijo. Mm, Sí, o sí. sea, como la inseguridad como mamá. Bueno, esto es interesante porque para mí es el cambio de perspectiva de la mentoría o del rol del mentor, ¿no? Que muchas veces las preguntas que tenemos no son como tan, le doy esto, le doy lo otro, ¿qué hago? Sino como tengo miedo y a veces hasta que no reformulamos esa pregunta y aprendemos a reformular, esa es una gran herramienta también para llevarte, porque calculo que ahora que estás ofreciendo, bueno, después nos vas a contar todos los talleres y todas las clases, como cuando viene el alumno o viene el paciente, pasa esto también, que te quiere hacer una pregunta, pero esa no es la pregunta que te quiere hacer y uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Y esas son para mí, las pequeñas guías que te hacen el cambio no solo de perspectiva en uno y de pasar a la práctica, esto que vos decís de implementar, de que, bueno, mi miedo no era sobre qué le doy, sino mi miedo de si le estoy haciendo bien o no, ¿no? O si está bueno que yo haga esto con mi hijo en este caso particular que te acordaste, pero van a venir. Y si nosotros no podemos empezar a ver qué hay detrás en nosotros, cuando viene la otra persona, ¿no? También es más difícil. Esta es una gran Sí, práctica, yo siempre digo, para hacer. sí, porque lo que obtenés es claridad, justamente. Sí, a veces la mente Lo nos que- engaña, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó? ¿Te llevaste las preguntas, cómo reformularlas? ¿Y qué fue lo que más te gustó de todo el programa de los 6 meses? Puede ser una, Eh, dos, tres, lo que quieras. no, bueno, en general la motivación que nos dieron, la motivación la motivación te ayuda para todo, ¿no? Te ayuda para sostener tus cambios, la motivación te ayuda a seguir adelante, a implementarlo en el contexto que quieras, ¿no? Porque además cuando obtenés esta claridad, estas ideas, por ahí no todos tienen la idea de llevar talleres, consultas, pero sí sentir la confianza de implementar en el aspecto que lo quieras implementar. Mm, Para mí esto fue muy importante. qué lindo, Sí, qué lindo. sí, Qué lindo, porque eso eh, yo lo traigo porque para mí es una de las cosas que yo agregué como valor extra, ¿no? Como uno cuando diseña sus propias propuestas, que esto también es parte de lo que enseñamos en Bahía, como parte de nuestra propuesta es esa, ¿no? Que vos puedas llevarte esa confianza, porque de nuevo, teoría, como vos decís, hay mucha y también hay mucha en otros lados, y vos ya venías de una formación donde mucho ya lo habías visto, pero ese sí, cambio de paradigma, ¿no? pero también sentirse acompañado. A mí esto también me gustó mucho. De hecho, bueno, yo ya la terminé y sigo en contacto con ustedes, sigo en contacto con Vana. Con los compañeros, sí, 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 qué sí, lindo. sí, sigo en contacto con ellos. Eso también fue muy lindo. Sí, bueno, esto parte de no sentirnos solos, ¿no? De tener colegas, de tener con quien seguir avanzando y que ojalá cada vez conozcas más gente en México también, ¿no? Como esto de tener una comunidad para mí también es clave en el avance, en la seguridad, en la confianza, en con quién hablo, con quién no, como la comunidad, ¿no? El poder del Sí, sangha que siempre hablamos tanto comunidad, nosotros, exactamente. que es lo que lo mueve. Sí, totalmente. ¿Y cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy con lo que estás implementando? ¿Cómo lo estás usando, por ejemplo, para armar tus clases, tus talleres? ¿Cómo estás Bueno, hoy en llevarlo a la práctica? es que yo estoy mucho más centrada. Mm, La confianza también me ayuda como a organizar, ¿no? mm, Entonces, el hecho de estar centrada me da espacios para saber qué quiero hacer, cómo. Obviamente esto lleva tiempo, eh, digo tiempo de sentarte, de ponerte a pensar, de hacer, pero se disfruta de otra forma porque no me agobia, ¿no? mm. Entonces, como que incluso el hecho de implementar tiempo para descansar, tiempo para estar con tu familia, tiempo para todas las cosas, eh, me ayuda a que todo se haga de una forma más tranquila. De hecho, creo que puedo hacer más y mejor, Es que justamente.
esto es algo que es clave, ¿no? Si nosotros queremos acompañar a personas en bienestar, que no podamos ser nosotros organizarnos para nuestro bienestar, es como una disociación, ¿no? Que empieza a suceder que no tiene sentido ni Sí. para el otro ni para nosotros. Y esto es clave lo que vos estás contando, de que lo puedas llevar a la práctica de organizarte, de entender cómo hacerlo, independientemente del momento de trabajo y de generarlo, el cuidado personal. Creo que en muchos Sí. aspectos de la vida sucede eso, ¿no? Como nos olvidamos de nosotros, trabajamos, trabajamos, trabajamos porque es más importante y acá somos el ejemplo. Y aceptar también, la Mm. aceptación, ¿no? De cómo son las cosas, de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que en este momento no, que lo podés dejar para otro momento, que si no lo hiciste hoy no pasa absolutamente nada y podés seguir, sí, también eso. Y contanos de tus talleres que estás armando ahora, cómo te estás sintiendo, cómo los venís armando, cómo te está yendo A mí me encantan. con esa Ahora me experiencia. encanta Contanos. dar talleres. Los talleres que di fueron una linda experiencia, no solamente por lo que viví yo estando ahí adelante, ¿no? Acompañando a estas mujeres, sino también la devolución que tuve, ¿no? Este, eh, Porque siento que por ahí también tocó un tema que no es tan popular y de repente cuando te empiezas a meter en las redes también hay un montón de cosas que todo el mundo piensa que son para todos, ¿no? Y entonces creo que desde este lugar también puedo encaminar un poco mejor las cosas y que les aporto algo que les va a ser útil en sus días. Para mí Contale, eso es el que nunca escuchó, contale un poquito más de qué se tratan tus talleres, a quiénes acompañás y cómo lo haces para el que uno. nunca Los talleres escuchó. que ofrecí hasta ahora son para mujeres. Ofrecí un taller de Ayurveda para mujeres ¿Sí? y de Ayurveda para la perimenopausia y la menopausia. Mm. Entonces, Es un tema que piden un montón aparte. A mí me ha llegado un montón de mensajes, yo nunca me dediqué específicamente a eso, pero se pide un montón eso. Es tan necesario, ¿no? sí, 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 porque además eh, es importantísimo la conexión que desde la Ayurveda podés tener con vos misma. Mm. Y la pregunta, ¿no? A veces de muchas mujeres, me pasó muchísimo que se preguntan qué es estar conectada con una. Es la Wow, pregunta más fácil. Entonces gran empezar a, pregunta. ajá, sí, sí, sí. Es que es algo que también me dio la Ayurveda, ¿no? Por ahí de repente plantearse qué es lo que necesito hoy, qué movimientos, qué alimentos me van a nutrir, qué pensamientos ya no quiero en mi vida, ¿no? Pero bueno, claramente yo hace muchos años que estoy trabajando con la conexión, ya logré entenderme. Las cosas siguen sucediendo, pero ahora ya sé cómo afrontarlas cuando suceden, ¿no? Y esto también me ayuda a transmitirlo desde mi experiencia personal. Esto lo hago también en mis clases de yoga, en los talleres. Yo doy clases de Yin Yoga porque yo llegué al Yin Yoga justamente por eso, ¿no? Porque no sabía a veces cómo parar. Claro, sí. Entonces, por ahí uno no sabe, pero se pone a hacer saludos al sol a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, como que por ahí eh, empecé a bajar la ansiedad desde mis conocimientos. Todo lo que yo estoy transmitiendo ahora a los demás, una vez los apliqué conmigo. Clave. Clave. Y algo Entonces, tan simple como esto que vos decís, el horario, que elegís la postura, que te cambia un montón, o la estación, ahora que vos contás que ustedes están con tanto calor, como que no, no elegís sabes que lo no que en es qué allá. momento. Por eso digo, como no tener estas Sí, 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 herramientas encima también te suma, ¿no? Como sí, que sí, estás sí, sí. calentando el cuerpo, digo, saludos al sol, calentar el cuerpo ahora y no sé, al mediodía estás calentando todavía más el cuerpo, digo, como tener estas herramientas, a veces son pequeñas cosas que no sabemos y que no sabemos cómo transmitirlas. De nuevo, volvemos a la otra parte, cuando te formaste como terapeuta que no sabías cómo transmitirlo y ahora poder tener esa confianza de que sabes que esta clase en este momento del día le va a hacer bien en esta estación a determinada persona y cómo este taller de determinado momento de la vida de una persona
en este momento de conocerse, en este proceso tan fuerte de autoconocimiento, esta pregunta de cómo hago Sí, para conocerme, ¿no? No sé, para mí son las preguntas que a mí me maravillan. Cuando una persona viene y pregunta en cómo hago para conocerme, es como profesional, digo, que está guiando a sí, otros, como, wow, esto era lo que buscaba, ¿no? Como alguien, porque sanar es eso, es conocerse. totalmente, sí, 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 sí. Entonces es maravilloso que puedas empezar a atraer también ese tipo de personas, ¿no? Muchas veces las personas vienen por distintos motivos y empezar a atraer esas personas que quieren más, ¿no? Esto de quiero profundizar en mí y las herramientas, ¿no? Porque hay un montón de maneras, como vos estás contando, los talleres de ayurveda, bueno, vos te estás dedicando mucho a la mujer, o las clases de yoga, como hay un montón de maneras que se pueden hacer, pero la clave es esta de cómo acompañamos y empoderamos a la persona en su autoconocimiento. ¿Qué es lo Y que hicimos poder todos, no? estar, Esto que vos contabas. poder, poder estar para eso también, ¿no? Sí. Y para eso la rutina, organizarse, meditar, hacer como nuestra. Si Sí, no, sí, hay sí, una sí. desconexión que cuando te preguntan cómo me conozco, si vos no te estás haciendo esas preguntas a vos mismo y tomarte el tiempo de sentarte para conocerte, es muy difícil también, ¿no? Este Sí. proceso de ida y vuelta. Es muy hermoso toda la unión que estás pudiendo hacer, que claramente tiene que ver con vos, ¿no? Esto de la autenticidad y la coherencia cuando elegimos desde lo que hacemos, así que estás haciendo un trabajo maravilloso. Maravilloso todo lo que estás haciendo, Vero. Muy lindo. ¿Querés Gracias. contarnos también un poquito sobre el chico que estás acompañando o preferís que de eso no hablemos? No, sí, el niño que estoy acompañando tiene autismo, Ujú. entonces empecé también a hacer mis investigaciones sobre cómo poder implementar el Ayurveda en un niño que tiene autismo, ¿no? Entonces ahí empezás a entender, sí, eh, por ahí es bata siempre en desequilibrio, Ujú. cómo podés Maravilloso. acompañar tu sistema nervioso, ¿no? Justamente el autismo tiene que ver con una alteración en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son las pequeñas herramientas que por ahí les podés dar también a los papás para que lo acompañen, para que este, justamente ellos lo que necesitan son rutinas, estructuras, eh, que es algo que por ahí yo antes había estudiado también desde las técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? Todo muy estructurado y así. Y después entendés que desde la Ayurveda, que el sistema nervioso ama la rutina, este, es algo que te estabiliza, que lo ayuda a anticipar, ¿no? Como muchas cosas. Y ahí el Y sí, trabajo clave de los padres. sí, 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 sí. Yo desde la escuela, estoy en una escuela que también acompaña mucho porque, bueno, está abierta a la integración, eh, pero también es todo. Siempre el trabajo también es con los papás, Mm. porque es chiquito, tiene 6 años además. Claro, sí, siempre que nos dedicamos a un chico, desde cualquier aspecto que trabajemos, los padres son clave porque son los que están con ellos en el día a día y son los que son los que toman las decisiones también, ¿no? Con un menor. Entonces también es clave poder introducírselos a ellos siempre que dicen, bueno, ¿cómo hago para trabajar con un niño? Tenés que trabajar con los padres. Básicamente, trabajar con un niño es trabajar con los padres, siempre. Sí, porque además en la escuela conmigo están unas horas, ¿no? Después el resto del tiempo está con ellos, son ellos los que Exacto, están para contenerlo, sí. exacto, sí, sí, sí. Y es otro desafío trabajar con los padres para cuidar a los chicos, ¿no? O calculo Sí. son otras preguntas, otras formas de llevarlo. Sí, porque además también son papás que están atravesando una situación que es diferente a la de otros papás y ya de por sí todos los papás no llegamos con manual, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Y Entonces, los miedos ajá, y la sí, mente, sí, calculo que todos los padres nos vamos al futuro de qué le pasará, pero acá es como mucho más rápido la idea del futuro, de qué le pasa si yo no estoy ahí para ayudar, como, ¿no? sí, Nuestros hijos es sí. lo que más queremos cuidar en la vida. Pero también los resultados se vieron muy rapidito, Mm. Sí, sí, bueno, los chicos tienen esa magia sí, también. sí, 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 Los sí. chicos tienen esa magia. Qué hermoso trabajo que estás haciendo, Vero. Si pudieras sacar una Gracias. conclusión de toda tu integración que vos estás haciendo hoy con el Ayurveda, y alguien que está dudando en arrancar a
implementar el Ayurveda? Esto de que hablábamos de que ya lo está haciendo para consigo mismo, y quiere empezar a sentirse con seguridad. ¿Qué sentís vos que es lo que le recomendarías a esa persona? Bueno, claramente yo los recomiendo al 100%. Sí, es algo transformador. Eh, yo lo tomé, yo lo sentí así, fue algo transformador en mi interior. La claridad que obtuve es también por la claridad que ustedes ofrecieron. Mira. Eh, y las herramientas prácticas que nos dieron son para la práctica real, ¿no? Esa es la gran diferencia que noté entre estudiar Ayurveda y hacer la mentoría, llegar a una práctica real. Y esta comunidad que te sostiene. Esta comunidad que te sostiene en el proceso, sí, para mí fue muy importante y por eso también lo recomiendo, porque digo, es una comunidad además que es sana, todos estamos buscando el bienestar desde el mismo lado y a mí lo que justamente me ayudó, que es lo que estamos comentando ahora, es vivirlo y también poder transmitirlo desde mi autenticidad. Qué lindo, Vero. Bueno, espero que inspire a más personas. Y mi última pregunta es, si alguien está en una frase, si alguien está dudando en unirse hoy a Baidia, ¿qué le dirías? Pues justamente esto, ¿no? Sí, que te unís si querés transformar, si querés llegar, ya sea llegar hacia un lugar interior que necesitas encontrar o si necesitas llegar y transmitir hacia los demás. Qué lindo, Vero. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias a por vos. animarte a contar Gracias por esta tenerme en historia. cuenta. Yo decía, estoy súper emocionada. Dije, qué lindo que me escriban Yo para esto, ¿no? también, yo Sí, muy lindo. también. Gracias, la verdad que Gracias. estuvimos muy felices de inaugurar este espacio y sobre todo hacerlo con vos. Para mí, sos una de mis alumnas más queridas. Así que gracias por tomarte este espacio. Yo siempre digo que atraemos los que somos y yo siempre sentí que tu historia y todo cómo lo fuiste viviendo para mí tenía mucho que ver conmigo y estoy segura que del otro lado hay personas que también les está pasando igual que a nosotros y tienen esas dudas y tienen esos miedos y esto que vos decís, ¿no? Como escucharnos, tenemos que levantar las voces. Hay tantas personas, ¿no? Que levantan la voz por tantas cosas no tan lindas y nosotros que Sí, estamos buscando tener un bienestar, un mundo mejor, que haya más conocimiento, que no se repita esto que vos decís, hay tanta información por todos lados, hoy en la era de la inteligencia artificial hay tanta información por todos lados, pero que nadie sabe realmente si le hace bien o no. Nosotros tenemos que fortalecernos y levantar la voz para que más personas sepan qué les hace bien a cada uno. Y eso, como tenemos que empezar a hacer la voz, y para mí estas secciones, que me encantaría seguir teniéndolas y seguir trayendo más personas y volverte a tener en otro momento, ¿por qué no? Si querés. que sí, Eh, con todo gusto. Nada, que alcemos la voz. Para mí para mí es esto. Y creo que estas entrevistas y contar nuestra experiencia es parte de alzar la voz, porque a todos nos está pasando un poco lo mismo. Así que gracias por animarte a alzar tu voz, a contarnos tu experiencia y te deseo Gracias. lo mejor para seguir creciendo y ojalá te tengamos de nuevo en otra oportunidad. Y en otro momento sí, seguramente me voy a volver a unir. Sí, 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 sí. Muchas gracias Gracias, a vos. Vero. Les deseo suerte a Gracias por tu ustedes tiempo. también. Que se te llenen los cupos. Gracias, Sí, igualmente, igualmente. gracias. Gracias a Muchas todos gracias. y nos seguimos encontrando. Para los que quieran irse a Bahía, nos encontramos en Bahía. Gracias, Vero. Chao a todos.